Bienvenido, somos Sistema de Bibliotecas UCSC. En esta ocasión presentamos Uso ético de la información y norma APA séptima edición. La presentación de hoy día trata del uso ético de la información y volvemos a destacar las normas APA y a enseñar sobre el tema de las normas APA. Para aquellos que participaron en las jornadas del año pasado, sabrán que tenemos un taller dedicado exclusivamente a normas APA donde se va a ver mucha más información de la que yo pasaré aquí. Aquí nos vamos a enfocar también desde el inicio un poco a lo que es el uso ético de la información. Estamos en la jornada de inteligencia artificial con integridad académica. Gracias a mi colega Morela, han revisado muchas herramientas para trabajar con la inteligencia artificial, para generar mejor información, trabajar de mejor manera la información, pero ahora tenemos que destacar cómo realizar este uso de la información. La integridad académica tiene mucho que ver con la ética. Tal como mencionó Morela en una de nuestras presentaciones anteriores, la ética es esta rama de la filosofía que estudia la conducta humana, desde lo correcto a lo incorrecto y lo bueno y lo malo que se hace sobre un tema específico como es la ética de la información. Al hablar de la ética de la información, estamos hablando de todas esas interrogantes éticas relacionadas con el uso y mal uso de la información. Muchas veces se asocia la inteligencia artificial con un mal uso de la información, con un mal trabajo de la información. Gracias a estas jornadas pudimos comprender que no es necesariamente así, que se puede realizar un trabajo con inteligencia artificial de forma íntegra, de forma ética, siempre y cuando se respete claramente las leyes, los valores, todo este proceso que se realiza al trabajar con la inteligencia artificial. Cuando hablamos de uso ético de la información, ya vimos que comprende la ética de la información, hablemos del uso directo de la información. Una búsqueda rápida les daría una descripción de uso ético de la información como esta forma responsable y justa en que se utiliza la información, desde acceder, desde crear, desde distribuir, difundir, lo que es la ética de la información, lo que es la información. Recordamos apagar su micrófono, por favor. Este apéndice. Considerando otros aspectos que son relevantes al momento de trabajar con la información. Por ejemplo, el respeto a los derechos de autor. El derecho de autor como tal es un tema que se ha estado destacando muchísimo últimamente. Ustedes saben que como productores de información, como productores de ideas, tienen derechos de la idea que ustedes generen, que ustedes crean. Los aspectos que rigen estos derechos de autor, bueno, son muchísimos, hay variados ahí que definen, pero el hecho de que ustedes creen una obra, la materialicen, como por ejemplo escribirla en un papel, ya los vuelve autores de esa obra y genera un derecho sobre esa obra que definitivamente es algo que los puede guiar mucho mejor otros organismos de la universidad, como la Oficina de Transferencia Tecnológica, como los comités de ética, que manejan mucho mejor y los pueden guiar por este rumbo, ya que ustedes pueden producir información y tienen que conocer sus derechos sobre esas obras. Pero también cuando ustedes utilizan la obra, tienen que conocer cuáles son los derechos de los autores que entregaron esa obra. También habla temas de privacidad y confidencialidad. Al momento de manejar información se encontrarán con situaciones que podrían afectar estos dos aspectos importantes. Cuando se realiza investigación, se piden acuerdos de confidencialidad, se pide una anonimización de los datos, que significa no revelar información privada de las personas que participan en esta investigación, o en un trabajo, o cuando ustedes podrían estar trabajando con organismos gubernamentales. Tiene que haber una cierta privacidad, pese a las leyes de transparencia, hay datos, hay información que tiene que ser confidencial y privada. También aquí, directamente, lo que hemos tratado durante todas estas jornadas, la integridad y la precisión, que son aspectos que hay que tener conscientes al momento de trabajar con la información. Ya no se puede distribuir o manejar la información de forma inconsciente. Hay que tener cierto respaldo, hay que tener cierto pensamiento detrás al momento de trabajar con esta información. La transparencia también al momento de trabajarla, si bien hay aspectos que sabemos que tienen que estar privados, que sabemos que tienen que ser confidenciales, hay muchos aspectos de la información que tienen que mostrarse libremente. Hay que mostrar esta transparencia de la información, cómo se maneja esta información, qué se hace con esta información,
cómo se trata de manera consciente la información. La responsabilidad abarca mucho de los aspectos también de arriba. Esta responsabilidad al momento de trabajar con la información es vital para tener la conciencia al final de qué estamos manejando, cómo estamos manejándolo. Y por último, la educación. No hay ninguna información que pueda ser tratada bien sin tener esta educación previa y hay que buscar educarse sobre el tema del uso de la información. Directamente hablemos de lo que podrían ser las malas prácticas. Hay muchísimas, hay variadas. Estos aspectos que yo voy a mostrar engloban cualquier situación en la que ustedes se podrían encontrar cuando hablamos de malas prácticas. Por ejemplo, el uso indebido de datos personales, el presentar datos personales, el utilizar los datos personales en contra de la persona, el difundirlos sin el permiso de la persona, el trabajar los datos personales sin autorización, todas malas prácticas que van ligados a este uso indebido de los datos. También tenemos la difusión de información falsa o sesgada. Confirmar las fuentes de información es relevante. Confirmar que la información sea correcta, sea relevante, es relevante. Ya sabemos que ahora actualmente cualquiera puede publicar lo que quiera en Internet, entonces eso es parte de lo que es estas prácticas del uso de la información y nosotros como usuarios, como manejadores de la información, viviendo nuestra era de la información, tenemos que asegurarnos de lo que entregamos sea real. Y eso se trabaja muchísimo. Censura o control de la información. Censurar información afecta este aspecto que mencionamos antes de la transparencia. El control de la información implica que se sesgan las opiniones, el trabajo con la información, que hay un sesgo que al final no se va a poder trabajar bien con la información que manejamos o con la información que otros van a recibir. Falsificación y manipulación de la información, definitivamente esto ocurre muchísimo, sobre todo en investigación, trabajar con información falsa, manipularla para que den los resultados que nosotros queremos, aunque no lo estén dando, es una mala práctica del uso de la información y eso es algo que ocurre y que debemos evitar, que tienen que saber que está dentro del mal uso de la información. Y por último, y lo más conocido, está el plagio. Hay muchos tipos de plagios, plagios académicos, plagios informáticos, plagios, diferentes gamas, pero los que más se destacan son el plagio y el autoplagio. El plagio como tal es la apropiación de la idea de otras personas, haciéndolas pasar por propias, ¿no? Apropiación. Y el autoplagio tiene mucho que ver con el reutilizar información que yo antes ya publiqué, ya demostré, ya trabajé. El plagio tiene mucha relación con el tema del robo, así que no hay mucho que hablar de eso, pero el autoplagio genera mucha confusión. Las personas asumen que por el hecho de que son sus palabras, es su trabajo, no sería plagio si es que lo vuelven a trabajar y lo vuelven a replicar sin realizar una citación, por ejemplo. Lo cierto es que eso es el autoplagio, el trabajar la idea sin citarse a sí mismo. La idea de realizar nuevo conocimiento es justamente esto de que sea nuevo. Si ustedes reciclan parte o la totalidad de una obra, no se está cumpliendo con esto de generar nuevo conocimiento o de generar o de actualizar este conocimiento. Entonces, se puede utilizar, por supuesto, pero bajo las buenas prácticas. Y en las buenas prácticas destacamos muchísimo la originalidad de los trabajos. Claramente, mientras más original sea tu trabajo, mejor. El respaldo de la información tiene que ser bajo este uso responsable de las fuentes de información. Lamentablemente aquí me gusta hacer este punto, me gusta destacar este punto en el uso responsable de las fuentes de información. Estamos hablando del acceso legal a estas fuentes de información, el llegar correctamente a las fuentes de información, el no entregar fuentes de información que no sean legales, y me refiero, por ejemplo, a tráficos de PDF o prácticas que violen estos derechos de autor. Actualmente se está poniendo mucho énfasis en
cuidar lo que es el derecho de autor, la protección de la propiedad intelectual, y por tanto las fuentes tienen que buscarse fuentes legales para trabajar la información. Actualmente, sobre todo con los libros, se restringe muchísimo el acceso, por eso los invitamos a usar las bases de datos de biblioteca, por eso los invitamos a compartir desde las bases de datos de biblioteca y no hacer estas prácticas donde se comparte PDFs, donde se comparten documentos que puedan ser no muy, no muy legales. Entonces, lo sigo diciendo porque es una insistencia que tenemos que hacer harto. Bajo la integridad académica, bajo estas jornadas que estamos haciendo y bajo esta presentación en particular, se está destacando que no se haga buen uso de la información, se haga buen traspaso de información, y los invitamos a hacerlo de la forma más legal posible. Lo insisto y lo repito. Por tanto, también si queremos compartir y si queremos trabajar con la información que ya está, es ideal que si no aparecen los permisos indicados, se pueden solicitar los permisos. Se puede solicitar a los autores si podemos compartir su obra. Se puede solicitar a los autores si podemos trabajar con su obra. Se tiene que hacer si es que no está especificado en el lugar de donde nosotros obtenemos esa obra. Por tanto, también podemos respetar las licencias, los trabajos, los libros actualmente, muchas revistas, muchos artículos, muchas plataformas, muchas páginas web, bases de datos, ahora están trabajando con lo que son licencias de uso de las obras, como por ejemplo las Creative Commons, licencias abiertas, las licencias de Oxford. Hay muchos tipos de licencias donde te van a decir a ti como usuario que el autor te permite hacer ciertas cosas con tu obra. Por ejemplo, te permitirá utilizar la obra libremente, pero tienes que dar el crédito al autor. Entonces ahí uno dice que esta obra fue creada por tal persona. O te dicen que su obra puedes usarla libremente, pero no puedes comercializar con ella. Entonces no puedes venderle lo que hagas con esta obra. Esas son pequeñas cosas que van a aparecer en los trabajos que ustedes podrán revisar. ¿Qué permisos nos permiten hacer con estas fuentes de información? Entonces, si encuentran un PDF donde el autor claramente señala que se puede compartir, se puede distribuir, se puede trabajar con ello, ustedes lo comparten libremente, pero si no ocurre eso, tienen que o solicitar permiso o no compartirlo. Son cosas que van acompañadas de estas buenas prácticas de la información. Verificar la información, evitemos la falsificación, evitemos las noticias falsas, las ideas manipuladas, verificando que la información sea correcta, sea confiable, sea válida. Protegiendo la privacidad. Nosotros podríamos en algún momento encontrarnos trabajando con información que sea privada. Hay que protegerla dentro de los parámetros legales, dentro de los parámetros establecidos, dentro de los acuerdos que se tengan con las personas de cuya información estoy extrayendo, finalmente. Ser transparentes al momento de presentar esta información, dónde la obtuve, cómo la estuve trabajando, cómo la estuve manejando, que la gente sepa que esta información fue tratada bien. Se otorga el crédito a quien corresponda, cuando corresponda, donde corresponda. Si hay información que se habla de dominio público, sabemos que ahí no es necesario mencionar al autor porque es dominio público. Pero en la mayoría de las obras con las que ustedes se van a encontrar, hay un autor de promedio y hay que darle el crédito que corresponda a ese autor. Y ahí entramos de lleno a lo que nos convoca aquí con las normas APA, que es el hecho de citar correctamente las fuentes, las imágenes, los gráficos utilizados. Esto nos ayuda a proteger todo lo anterior básicamente, a proteger los permisos, al respetar las licencias, al citar correctamente, al utilizar las normas bibliográficas, cualquiera que sea, nosotros estamos protegiendo la información, estamos trabajando bien la información, estamos respetando la privacidad, estamos trabajando transparentemente, estamos mostrando, otorgando el crédito a quien corresponda y mostramos dentro del trabajo que es directamente original de nosotros y que está respaldando oficialmente lo que estamos diciendo nosotros, que es información original. Autocitar también lo voy a destacar aquí por el tema que vimos en las malas prácticas, el hecho de el autoplagio. Destacamos aquí que la buena práctica que contrapone al autoplagio es el autocitarse al reutilizar nuestros trabajos anteriores. Al autocitarse evitamos cualquier tipo de plagio. Entonces,
bastante sencillo aquí al momento de trabajar. Por tanto, aquí retomamos lo que seguramente muchos de ustedes ya conocen, muchos de ustedes vieron en la jornada anterior, o tal vez recién se están integrando para saber qué es APA. APA es este estilo bibliográfico, es una de las tantas normas bibliográficas que existen. Existen muchísimas normas bibliográficas. Se podrían encontrar con que cada revista tenga su propio estilo bibliográfico, cada institución tenga su propio estilo, o ocupen otro. Van a encontrar instituciones que trabajaron como las normas Vancouver, Chicago, Harvard. Hay un montón de normas bibliográficas. APA es una de ellas. Y es la más utilizada. Hicieron tan buen marketing para el momento de distribuir esta información que lograron adentrarse en casi todas las carreras y en casi todas las revistas para trabajar lo que son la citación y las referencias de información. Por tanto, es un conjunto de reglas que busca esta uniformidad de los textos, también dar crédito a los autores y autoras, busca proteger los derechos de autor, busca proteger la información, busca ser transparente al momento de realizar una investigación, al ser precisos en la investigación también. Protege los derechos, como ya mencioné. Todo esto acompaña a un buen uso de las normas bibliográficas. Sus orígenes se remontan básicamente a los años 50, datan de 1800, pero ya su primera edición totalmente redactada, bien diseñada, salió en 1952, y de ahí se ha ido actualizando conforme ha pasado el tiempo, se ha ido actualizando conforme ha ido avanzando la forma en la que manejamos la información, ha ido avanzando mientras más fuentes de información han surgido. Por ejemplo, antes, probablemente al inicio de esta norma, se trabajaba principalmente con libros y manuscritos, luego se dieron cuenta que las revistas también eran una buena fuente de información, revistas académicas, institucionales que pudieran servir como respaldo a nuestros trabajos. Luego tal vez vino el Internet, vino las bases de datos, apareció Google, aparecieron diferentes fuentes de información de donde podíamos extraer y ahí teníamos que saber cómo citar después. Luego aparecieron otros tipos de fuentes, se dieron cuenta de que también eran confiables, ver entrevistas que se realizaban a ciertos autores, ver seminarios, que se podían realizar podcasts, videos, todo eso, y en la 7ª edición fue la que llegó ideal para lo que era la pandemia, en ese tiempo donde todo se digitalizó. Actualmente la mayoría de las cosas se están trabajando de forma digital. Y APA ha diseñado el manual de tal forma que se puede citar todos estos recursos digitales que nosotros podemos trabajar en nuestros trabajos, básicamente. Entonces ha ido avanzando con el paso del tiempo, cómo se ha ido investigando y, por tanto, cómo se va citando. Estas normas se crearon, porque habían personas que plagiaban, o sea, que robaban información y no daban el crédito, entonces tenían que encontrar una forma de detectar eso, pero también se surgieron porque habían personas que efectivamente no querían plagiar, no querían cometer este crimen, pero decidieron, pero no sabían cómo darle el crédito a sus colegas, a sus contrapartes, cómo podían hacerlo al final, y de eso surgieron estas reglas. Tú puedes darle el crédito al autor de tal y de tal manera, y así todos lo hacemos de la misma forma y podemos revisar y podemos corregir, podemos confirmar que la información efectivamente no es tuya y es de esta otra persona. ¿Para qué sirven las normas APA? Yo destaco 3 puntos principales, pero hay muchas más razones, como se pudieron dar cuenta con toda la explicación anterior. La primera, definitivamente, es respetar la autoría. Estas normas sirven para dar el crédito a quien corresponda sobre la idea que no es mía y quiero utilizar en mis trabajos. Entonces, respetamos los derechos de autor. Esto será recíproco. Nosotros, además de utilizar la información, vamos a producir información. Entonces, la idea es que tanto yo cito, porque después pueden citarme, deben citarme. Entonces, es un trabajo recíproco que yo lo hago por ti, porque tú lo harás después por mí. Evita el plagio, este crimen. El plagio, además de ser una muy mala práctica, es definitivamente un crimen que se ve constantemente en las instituciones. Lo cierto es que muchas veces el plagio puede ser tanto inconsciente como consciente. Si no sabes citar bien, puedes incurrir en plagio.
Por eso es importante este tipo de talleres para evitar el tema del plagio. Pero ciertamente es un crimen y que tiene consecuencias. Dentro de lo que es el mundo académico, siendo estudiante, por ejemplo, un plagio podría derivar a que ustedes reprueben el trabajo, obtengan un 1, una mala calificación, de que reprueben una asignatura por plagio o inclusive de que reprueben la carrera completa por plagio. Dentro del reglamento estudiantil hay un apartado donde se establece que el trabajo final no puede superar cierto porcentaje de plagio. Desde principios de año, desde biblioteca hemos estado, Morela sobre todo, ha estado haciendo talleres de este programa que tiene la universidad, que se utiliza para para detectar la similitud que se asocia a plagio. Es similitud, no es directamente plagio, pero funciona para que los profesores puedan revisar sus trabajos en los estudiantes y detectar cierto porcentaje de similitud que el estudiante deberá corregir. Entonces, el trabajo con el plagio es fundamental en este caso. Fuera de los estudiantes, dentro de los académicos, del mundo de la academia y profesional también, nosotros también no podemos incurrir al plagio, está la situación de que se sanciona el plagio, se rechazan trabajos por plagio, se condena por plagio. Plagio también tiene mucho que ver con los derechos de autor y propiedad intelectual. Si ustedes roban la idea de otros, plagian la idea de otros, es un crimen que puede ser incluso demandado. Entonces, ahí es donde se destaca muchísimo en el tema de las marcas, de las patentes. Si alguien roba marca o patentes, se van a juicio. Entonces, sí es un crimen importante que se puede evitar dando el crédito a quien corresponda. ¿Y cómo se da el crédito a quien corresponda? Citándolos. También las normas APA apoyan la citación de los autores. La citación como tal es una métrica, es una forma en que se evalúan los autores. Entonces, si estos autores nos permiten trabajar con sus trabajos, con sus obras, lo mínimo que podemos hacer es citarlos correctamente para que sus números aumenten y estos números derivan a reconocimiento académico, derivan a mayor prestigio, mayor utilización. Entonces, hay que apoyarlo. Como dije, entre otros motivos. Estos son los principales y el que más hay que destacar es el tema del plagio, hablando de integridad académica. Por tanto, hay varios aspectos que rigen las normas APA. Muchos lo asocian directamente con lo que son las citas y las referencias. Si no entienden la diferencia entre uno y otro, lo vamos a ver para tener todos un lenguaje común, pero además de eso, también las normas APA ver lo que son los formatos. Perdón, un poquito de agua. Lo que rige o lo que rodea al texto, desde la alineación, desde las sangrías, encabezados, títulos, puntuaciones, todo eso lo ven las normas APA, todo eso lo evalúan las normas APA, y las normas en general también lo evalúan, si están trabajando con Vancouver, si están trabajando con Chicago, con ISO, también ellos ven lo que es el formato del trabajo. Esto normalmente es lo más ignorado al momento de trabajar con las normas. Generalmente cuando alguien menciona quiero el trabajo o las referencias en normas APA, se refieren a las citas y las referencias, no tanto al formato. El formato suele ser dado. De igual forma, gracias a este avance y evolución de las normas APA, todo puede ser citado. Todo, básicamente. Desde los artículos a los libros que son los más utilizados, hasta las leyes, otras tesis, el folleto que a uno le entregan en la pasarela, la película que les gustó o la serie que vieron anoche, todo puede ser citado. La conversación que tuvieron con su profesor en la sala puede ser citada. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes. Si no es idea suya, tiene que ser citada. Por tanto, hablando de estos aspectos que rigen las normas APA, lo primero es el formato. Al hablar de formato yo les mencionaba todo lo que rodea el texto, interlineados, número de letras, tipo de letras, las sangrías, la alineación, todas las figuras, las tablas, todo ese tipo de cosas que acompañan a la redacción de un texto, hablamos de formato. Cuando hablamos de cita, hablamos de estas ideas que integramos en nuestro trabajo que no son nuestras,
pero que están en el cuerpo del trabajo. ¿Cómo se le da el crédito a este autor dentro del cuerpo del trabajo, dentro del texto? Ahí la cita tiene sus reglas. Y la referencia es ese listado que aparece al final del texto, es donde aparece todo lo que nosotros utilizamos dentro de nuestro texto, si es libro, si es revista, si es película, lo que sea, va en las referencias con toda la información que después nos permita a nosotros recuperar ese trabajo para confirmar que esté correcta la información que ustedes agregaron, que no se falsifique. Porque al momento en el que se empezaron a trabajar con citas, referencias de otros autores, no faltó el que empezó a falsificar información y empezó a crear citas y empezó a crear referencias, cosas que autores jamás dijeron, aparecía en ese trabajo solamente para respaldar la idea de ciertos autores. Por eso, cita y referencia están muy conectados uno con el otro. Y es lo que se destaca al momento de trabajar con las normas APA. Todo lo que se ha citado en el texto tiene que aparecer en las referencias. Y todo lo que haya sido, todo lo que aparezca en las referencias que hayan puesto ahí, tiene que haber sido citado al menos una vez en el texto. Porque al final será revisado. Y no funciona si es que leí un libro y por eso lo agregué en la referencia, no funciona si ese libro tiene que estar citado en el texto. Viceversa también. Yo al momento de estar leyendo el trabajo voy a encontrar que hay una cita de un autor, Rodríguez del 2025, y yo tengo que ir a las referencias y encontrar a este Rodríguez 2025 y confirmar que en el texto que aparece en esas referencias, justamente aparece esa cita. Esta es la idea. Valida la información, les demuestra a todos que ustedes no están falsificando información, que no están trabajando con información incorrecta y que le están dando el crédito a los autores cuando corresponde en su trabajo. Por tanto, hablando de formato en APA, hay cosas que ya van por defecto. Por ejemplo, los márgenes de la página, eso va por defecto en Word, de 2.5 centímetros los márgenes. APA pide una sangría en el párrafo. Primera línea, de 1.27. APA pide que el tipo de papel más utilizado sea carta, que el tamaño del papel sea carta. APA pide que la alineación sea a la izquierda, no se ve muy bonito que digamos, a mí me gusta el justificado, pero APA lo dice así. APA dice que el interlineado sea doble, no 1.5 ni simple, que sea doble. Y también dice que si van a utilizar Arial, que sea 11, si van a utilizar Calibri, que sea 11 también, o si van a utilizar Times, que sea 12. Pero como les mencionaba, todo esto es lo más ignorado de APA. Es bueno que ustedes lo conozcan, que lo tengan presente. Si no les dan otro tipo de formato, entonces háganlo como APA para que todo su texto sea uniforme. Pero normalmente el formato de un trabajo va a depender de la institución, de la facultad, del mismo profesor, que les va a decir su trabajo tiene que estar escrito en Arial 11 con un interlineado 1.5, en cuyo caso uno respeta lo que dice el profesor, lo que dice la institución, lo que dice la misma facultad. Porque al final ellos van a ser quienes los evalúen, ellos van a ser quienes lo trabajen, lo mismo si es que están trabajando con una revista, si no siguen con este mismo patrón, entonces hay que respetar la revista porque por algo tienen este formato. Les resulta más cómodo, les funciona al momento de pasarlo a otros tipos de formatos, de PDF a XML o de Word a PDF, entonces no se desconfigura tanto. Hay varias razones por las que no se sigue este formato. Y ciertamente, al final, es una recomendación de APA darnos esta forma para hacer las cosas, pero APA no los va a evaluar. Sigamos a quien nos está evaluando. Lo ideal sería que se condijera, que quien nos evalúe ocupe el mismo formato de APA, pero si no lo ocupen, no se complique la existencia, ocupen el formato que le esté pidiendo su institución, su profesor, su facultad. Tablas. También es otra situación. Hay formas en las que se colocan las tablas en un texto y hay quienes prefieren colocar las tablas de cierta manera. APA recomienda que sea de este modo. Recomienda que sea de este modo porque después uno, si hace trabajos como tipo tesis, por ejemplo, después uno tiene que hacer un índice de tablas, un índice de figuras, entonces recomienda este tipo de formato para hacer lo que es la tabla. Tabla 1 en negrita,
después el título en cursiva. APA también se fija mucho en esos detalles. La cursiva, la negrita, la puntuación, los corchetes, los paréntesis, tienen que dar harto interés en esos detalles. Tienen que estar bien ahí, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia al momento de hacer el formato APA. APA dice de que las tablas, las líneas sean horizontales, no verticales en el cuerpo. También dice que puedes agregar una nota al final de la tabla, la cual explica la información de la tabla o nos referencia de dónde sacamos esta información. Estos datos pueden haber sido de elaboración propia, en cuyo caso se menciona que la tabla es de elaboración propia. Esta tabla pudo haber sido de elaboración propia, pero con datos externos. Por ejemplo, saqué estadísticas del Ministerio de Educación y hice una tabla, elaboración propia con datos del Ministerio de Educación. Hice referencia. Lo ideal es que la referencia esté tanto en la nota como al final en el listado de referencias. Ese es un detalle también que tienen que tener en consideración. Yo les mencionaba, todo se referencia, entonces hay que referenciar. Misma situación con las figuras. Las figuras se definen como todo lo que no sea tabla. Entonces, si hablamos de gráficos, de ilustraciones, de fotografías, de la huella digital que uno pone en el trabajo, si hablamos de cualquier cosa que no sea una tabla, será una figura e irá dentro del índice de figura. Al igual que en la tabla, figura 1, negrita, como la primera parte, después viene el título en letras cursivas, después viene lo que colocamos aquí como figura, y luego viene la nota. Y aquí sale clarito información sobre el gráfico y tomado de dónde. Y después al final en las referencias sale Siegel, JJ, entre paréntesis, y así se referencia la figura o la tabla que estén utilizando. Todo ahí para dar el crédito a quien corresponda. Esto es muy importante porque ha ocurrido muchísimos casos, sobre todo gracias al Internet, donde la gente publica sus imágenes, sus fotos, y después se asume que son de dominio público, y no es así. El hecho de que ustedes encuentren una imagen en Google no significa que esa imagen esté liberada. De hecho, si ustedes se fijaron al principio de la presentación, yo incluso coloqué la licencia de una de las dos imágenes que aparecían ahí, porque los autores tienen derechos sobre sus propias imágenes. Entonces, si nosotros obtenemos una imagen y no damos el crédito correspondiente, podemos recibir una demanda por ello, lo cual le ocurrió a un repositorio en otro país, creo que fue en Brasil, que publicaron en el repositorio una imagen como de portada que les pareció bonita y el autor lo vio y pudo hacer esta demanda de que ocuparon su imagen sin su permiso. Entonces, siempre hay que tener estos detalles, siempre hay que referenciar. Es importante. Dejando de lado el formato, pasamos a las citas, que es lo que más se destaca en las normas APA. Lo que aparece en el cuerpo del texto, que nos permite identificar el autor y la fecha de publicación, y que también nos permite localizar dónde se encuentra esto en las referencias. Como yo les mencionaba antes, esta frase es importante: cada trabajo citado debe aparecer en las referencias, y cada trabajo en las referencias debe citarse al menos una vez en el texto. Si yo estoy citando a Ramírez 2025, en las referencias va a aparecer Ramírez 2025. Si yo cité a González 2023, tiene que aparecer en la referencia González 2023. Si yo cité a Salazar 2010 3 veces a lo largo del texto, en la introducción, en los antecedentes y en la metodología, en las referencias tiene que aparecer una vez nuestro Salazar 2010. Esa es la regla. Lo que se ha citado aparece en la referencia, lo que aparece en las referencias ha sido citado. Ejemplos de citas al hablar de la redacción. Cuando hablamos de la redacción, ¿qué información aparece en las citas? Porque después hay una división nuevamente de citas que vamos a revisar. Al hablar de redacción está la citación entre paréntesis y la citación narrativa. La citación entre paréntesis claramente va entre paréntesis y va al final de la cita que agregamos en el texto. Nosotros copiamos y pegamos una cita o parafraseamos una idea y al final va entre paréntesis la información que acompaña a la cita. La base de una cita es
el apellido o apellidos de los autores y el año. Esa es la base. Pero puede haber más información. Por ejemplo, el número de página. Y eso se utiliza, esa información aparece en una cita muy particular, que es la textual. Y ahí en esta cita textual podría aparecernos número de página, podría aparecernos número de párrafo, podría aparecernos línea de tiempo. Ahí vamos a ver en qué caso ocurre eso. Cita narrativa, misma situación. Apellido o apellidos de los autores más el año. Más la página, más el párrafo, más la información complementaria, pero la básica es el apellido y el año. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo sería en el texto la cita y cómo sería al final el listado de referencias. La primera diferencia entre uno y otro es que la cita te pide la información de apellido, año, número de página si corresponde. Pero la lista de referencias te agrega toda la información más completa para que uno pueda llegar al recurso. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia y que más se destaca es que la cita pide el apellido o los apellidos de los autores, mientras que en la referencia aparece el apellido, coma la inicial del nombre. Son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia. En la referencia tiene que estar la primera inicial del nombre. Y esto también destaca harto, las comas y los puntos. En algunas normas, como la de Vancouver, por ejemplo, se coloca el apellido y las iniciales de los autores, pero no hay comas ni puntuación. Se coloca el apellido, las iniciales, coma y viene el otro autor. APA destaca las comas y las puntuaciones. Otro tipo de diferencia. Entonces, son pequeñas reglas que se van juntando y acumulando. Debo preguntarle cómo, porque la Fabi me dice que los papers uno tiene que como vincularlos con el doctorado, ¿ya? Entonces... ¿Y tú con qué la estás vinculando? ¿Con la facultad? Esta no es pregunta para ¿Y cómo mí. haces Recuerden eso? mantener su Bórralo micrófono con el apagado, por doctorado. favor. No sé, pues. Eso le preguntaba a la profe Mariana. O si decimos el micrófono. Gracias. Y eso es para que te den el reconocimiento después de... Consejos al de que momento de cumpliste con los citar. criterios de titulación. Morela, si puedes silenciar ese micrófono, por favor. Oye, y para la suficiencia ya tienes No que lo tener consigo. un artículo No consigo enviado. quién es. Te piden. Se ve por las Al menos personas. enviado. O Sí, pero no aceptado. logro ver. No sé. No sé Ya. si Osvaldo lo ve. Es mejor pensar que aceptado. Ahí parece. ¿Qué eso buscaron ahí va mi vida? Ay, Dios mío. Wow, no veo Cortando, quién pero es. sin soltar. No logro ver quién es. De acuerdo, consejos al momento de citar. Vamos a intentar continuar Sería más fácil mientras si Ahora- estuviera encontramos acá, pero tampoco le voy a estar diciendo eso. Cite solo trabajos que hayan leído e ideas que hayan Me va incorporado súper en su bien. escritura. Solo lo que hayan leído bien. Se nota muchísimo cuando alguien Entonces- saca una idea fuera de contexto. Entonces hay que leer bien el trabajo. Que el trabajo trate del tema que Porque hubo ustedes estudiantes. necesitan tratar. Asegúrense de que los nombres de los autores y las fechas que aparezcan en las citas coincidan con los que aparecen en las referencias. Entonces, repito, consejo al momento de citar, asegúrense de que los nombres y las fechas que aparecen en la cita coincidan con las que aparecen en la referencia. Ha ocurrido muchas situaciones en las que aparece una cita de, pongamos, González 2023. Y luego uno va a las referencias a buscar a González 2023 y encuentra un González 2019 o un González 2022. Eso no puede pasar. Tiene que aparecer el González 2023 porque ese es el trabajo que estoy citando. Evite usar fuentes de información en línea que a futuro ya no sean recuperables. ¿A qué me refiero con esto? A estas plataformas ilegales. Copiar el enlace de un PDF que después pueda ser bajado, que después no pueda aparecer, ese tipo de cosas, porque uno va a revisar si es que la información está donde tiene que estar. O incluso uno va a revisar porque les gustó la citación de este trabajo, entonces quiere pasar, quiere leer más de este trabajo de este autor, no solo la cita que encontré en el trabajo. Entonces hay que ver todas las posibilidades de que esta fuente que yo estoy utilizando sea recuperable, las personas lo puedan leer. Por tanto, ya mencionamos que al momento de escribir podemos encontrar citas entre paréntesis o citas narrativas. La otra forma de dividir la cita es por su tipo.
ya sea textual, que la textual además se divide en cuando copiamos y pegamos un texto con menos de 40 palabras o con más de 40 palabras. Hacen una distinción y son diferentes formas de colocarlas en el texto. Entonces es algo que tenemos que tener presentes al momento de citar. Si mi trabajo, si copio y pego una cita, no la puedo hacer pasar una por otra porque primero en el Word uno puede seleccionar esa cita y revisar cuántas palabras tiene esa cita, entonces no hay forma de engañar ahí si es más de 40 palabras o menos de 40 palabras. Y segundo, hay que ver bien el formato de cada una, porque cada una tiene diferentes formatos que lo vamos a revisar, pero hay que tener presente. Lo cierto es que, y esto es algo que no mencioné antes, pero tengo que destacarlo ahora, las normas APA, lo ideal es no aprendérselas de memoria, no tratar de acordarse de memoria de cómo son las reglas, porque son muchas reglas. Ustedes, si se han fijado, son muchísimas, muy variadas reglas y que se encuentran con situaciones como esta, menos de 40 palabras, más de 40 palabras, ocurre. Entonces, cuando eso ocurre, es mucho mejor ir a revisar el manual, ir a revisar las reglas. Cuando tengo dudas de cómo citar o referenciar algún texto, algún documento, ir a revisar cómo se hacen, no intentar aprendérselo de memoria, porque por un lado son muchísimas reglas y por el otro van a seguir saliendo ediciones. Así que puede ocurrir una situación de que todo lo que me aprendí en la 7ª edición, en la 8ª me cambie. Entonces es mejor aprender a revisar el manual, ir a consultarlo cada vez que tenga dudas, en lugar de yo intentar aprendérmelo de memoria. Entonces tenemos la cita textual, el famoso copia y pega, menos de 40 palabras o más de 40 palabras se hace de forma diferente. Luego tenemos el parafraseo o la cita indirecta. Al hablar de parafraseo es cuando nosotros tratamos de explicar la idea de otro autor con nuestras propias palabras para facilitar el entendimiento de esta cita o para trabajar una idea de mejor manera. Entonces, hay una forma de citar cuando es parafraseo. Y por último tenemos la cita de cita, que es ese caso particular en el que ustedes se pueden encontrar donde están leyendo un trabajo, pongamos, están leyendo el trabajo de Zapata en 2024, y en su trabajo aparece una cita de Rodríguez en 2022. Y a ustedes les gustó la cita de Rodríguez, y quieren copiar y pegar o parafrasear la cita, pero de Rodríguez. ¿Qué hacemos en ese caso si estoy leyendo a Zapata y me encontré con que me gusta la de Rodríguez? Lo vamos a revisar. Para empezar con la cita directa o textual, se reproducen las palabras del autor, completamente las palabras, literalmente las palabras. Se reproduce exactamente la información sin ningún cambio, porque por alguna razón el autor lo escribió así, ya sea que se equivocó al momento de redactar o ya sea que lo hizo con intención, aunque haya un D en lugar de un L y ustedes quieran corregirlo, no lo hace. Las mismas palabras del autor. Y también se utiliza para destacar justamente estas palabras porque son relevantes de alguna forma. Entonces empezamos con la división. Cuando son menos de 40 palabras, la cita se va a destacar porque va entre comillas. Es la única cita que va entre comillas. Si están leyendo un texto y ven una cita entre comillas, sabrán que es una cita textual menos de 40 palabras. Y en esta cita textual es donde aparece el número de página o el número de párrafo o la línea de tiempo. Porque siendo textual, la idea es poder revisar que en el texto aparezca definitivamente esta cita, que no se esté falsificando información, o si me gusta la cita, ir a la fuente original y revisar esta cita. Por tanto, está el apellido del autor, el año, y así yo me puedo ir a mis referencias, encontrar dónde aparece Turpo 2013, entrar en el texto, y luego me voy a la página 32 y encontraré esta cita textual. Y así los revisores pueden hacer el check de que efectivamente no hay falsificación de información, y aquellos que quieran revisar este texto tal vez encuentren más información alrededor que les guste, puedan leer mejor este trabajo. Entonces, cita textual, aparte de las comillas, con menos de 40 palabras van comillas y va el número de página o el número de párrafo si es alguna página web. Esto se trabaja sobre todo en los trabajos que no tengan numeración de páginas, se cuentan los párrafos. Y cuando estén trabajando con videos, podcasts o cualquier recurso audiovisual, se cuentan ahí los minutos, horas y segundos
en el cual se reprodujo esta frase que yo copié textualmente, transcribí en este caso, y ahí se muestra. Porque de repente uno puede encontrar una cita textual de menos de 40 palabras que fue de un video de un seminario en YouTube. Pero el seminario dura 1 hora, 2 horas. Hay algunos que duran incluso 8 horas y nadie se puede revisar todo eso para encontrar la cita textual, sino pueden colocar el minuto, la hora y el segundo en el cual se dijo lo que ustedes transcribieron. Ahorra tiempo y facilita que efectivamente su información es real. Apareció ahí, lo dijo tal persona y yo lo cité por eso. Como vimos aquí, esta es un tipo de cita narrativa y aquí está cuando se coloca toda la información entre paréntesis. El tema de la puntuación al momento de citar también es importante. Con los paréntesis, el punto va antes del paréntesis si es que hay un punto aparte. Quiere decir, si la idea no continúa aquí en la frase, se coloca el punto antes del paréntesis y luego se sigue escribiendo aquí. Si va después del paréntesis, como en este caso, quiere decir que la idea continúa. O sea, se va a seguir escribiendo aquí. Es un punto seguido. Punto aparte va adelante, punto seguido va al final. Ocurre también aquí. Hablando de la cita indirecta, de más de 40 palabras. Ahí cambia. Ya no se utilizan comillas. Como les dije, solamente menos de 40 palabras destaca por el uso de las comillas. Comienza una cita en bloque. Significa que va a ir separado del párrafo que estuvieron escribiendo, se hace un punto aparte, se inserta la cita y se le coloca una sangría de 1.27 a todo el texto, no solo a la primera línea, a todo el texto. Y queda como un bloque dentro del texto. Y luego punto aparte y se sigue escribiendo el trabajo. Tiene el mismo interlineado que todo el trabajo. No hay espacios adicionales entre un texto y otro en el bloque. Antes de eso, después de eso no hay espacios. Si hay espacios adicionales, quiere decir que ustedes copiaron y pegaron 2 párrafos, por ejemplo. Se coloca un sangría en el primer párrafo subsecuente. O sea, el primero va normalito y después el siguiente un espacio de 1.27. Y aquí no se agrega el punto después del paréntesis de la cita porque sí o sí, en las más de 40 palabras, sí o sí siempre va a haber un punto aparte. Y por tanto el punto siempre va al frente. En la cita con menos de 40 palabras tú podrías continuar con la idea o podrías pasar a un punto aparte. Entonces el punto podría ir adelante o podría ir al final. Pero en el caso de con más de 40 palabras, siempre el punto va a ir frente al párrafo, a los paréntesis de la cita. En este caso, siendo narrativa, misma situación, apellido, año y número de página, o número de párrafo, o número de tiempo. Y aquí lo vemos, todo en la misma, entre paréntesis, cita entre paréntesis, y con el punto al frente. Siempre el punto al frente en nuestra cita de más de 40 palabras. Cuando hablamos de citas indirectas, estamos hablando, como ya mencionamos, de la idea de otro autor con mis propias palabras. Muchos me preguntan qué es mejor, una cita textual o una cita indirecta, o un parafraseo. Muchas veces el parafraseo requiere este proceso mental que uno utiliza antes, que es de desarrollar la idea, componer la idea, estructurarla, descomponerla, todo lo que uno necesita para generar un párrafo por uno mismo basado en la idea de otra persona. Siendo la idea de otra persona, se tiene que citar. No es mi idea, aunque yo utilice mis palabras, sigue sin ser mi idea y por eso se hace la cita. Pero la textual tiene la ventaja de resaltar esta idea y de también colocarnos en los diferentes casos. Al final va a depender del caso en el que estén trabajando. Si un autor hizo una cita o escribió un concepto o describió una idea o trabajó una idea tan bien que si uno intenta parafrasearlo al final perderá completamente el sentido de esa idea, lo ideal es citarlo textual, claramente, para que no se pierda la idea. Sin embargo, si estamos leyendo un texto que está complicado, que hay que leerlo unas 5 veces, que tiene palabras muy complejas, que costó entenderlo al principio,
se puede trabajar con el parafraseo. Si yo tengo dos ideas de dos autores que se complementan, se puede trabajar el parafraseo para juntar esas ideas. Si dos autores llegaron a la misma conclusión, también se puede trabajar para que esa misma conclusión parafrasearla en una idea sola. Entonces el parafraseo se puede utilizar en muchos casos, pero ninguna es mejor que la otra. Va a depender de la situación en la que ustedes se encuentren, si es que parafraseo o cito. Por tanto, en la cita de parafraseo va el apellido y el año. No es necesario colocar un número de página, pueden hacerlo, pero normalmente no es necesario, porque ustedes pueden parafrasear un párrafo, pueden parafrasear un texto completo, pueden parafrasear la idea de un texto, o pueden parafrasear la idea de dos autores o los conceptos de dos autores y transformarlo en una sola idea, en un solo párrafo. Entonces se pueden trabajar los dos. Cuando hay más de dos autores diciendo la misma idea y que ustedes parafrasearon, la cita va con el apellido y el año del primer autor, punto y coma, el apellido y el año del segundo, tercero o cuarto autor que ustedes estén trabajando. Y ahí cierran el paréntesis y pueden continuar con su trabajo. Luego tenemos el caso que yo les mencionaba, la cita de citas. Cuando se trabaja con citas de citas, la verdad es lo menos recomendable, porque si ustedes encuentran la cita de un autor dentro del texto de otro autor, lo ideal es que ustedes siempre vayan a sus referencias, vean dónde está ese autor y vayan al texto original y citen al autor desde el texto original. Siempre. Por eso es la idea que ustedes también trabajen con fuentes que sean recuperables para que las otras personas puedan revisar su trabajo y también lo puedan ocupar el trabajo de esta otra persona. Cuando ya hay situaciones donde no ocurre eso, por a veces motivo, ustedes, el texto es físico y no lo tienen a mano, no pueden encontrarlo por ningún modo, o tal vez el texto es digital, pero está cerrado, tienen que pagar por él o no pueden acceder a él por a veces motivo, ahí se utiliza la cita de cita, cuando ya agotaron todas las opciones para encontrar el texto original. La cita de cita implica que yo destaco al autor que fue citado, la idea en este caso es de Bunge, me gustó la idea de Bunge, cito a Bunge en el año en que dijo esto, y coloco que fue citado, en este caso en Ñaupas, et al, en el 2014. Y en las referencias va Ñaupas. ¿Por qué? Porque si no llegaron a Bunge el texto original, no podemos saber y comprobar que efectivamente Bunge dijo esto. Esa es otra situación. Como no comprobamos que efectivamente Bunge dijo eso, si yo cito a Bunge y luego en las referencias copio y pego la referencia de Bunge, no de Ñaupas, sino de Bunge, y digo que sí lo leí y todo, y resulta que Bunge jamás dijo eso, que Ñaupas falsificó esa información, entonces yo también estoy falsificando información. Hay que mencionar aquí la fuente de donde yo saqué esta cita. Yo la saqué de Ñaupas, si Ñaupas la falsificó es su culpa, yo cité desde él, creyendo en él. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Lo ideal siempre es irse a la fuente de información original y citarlo al original. Esto es solamente cuando ya no hay otra alternativa. Citando autores es bastante fácil con el tema de los nombres. Cuando es solo un autor, su puro apellido, año, y está bien, número de página o de párrafo, lo que sea, si es que es otra fuente de información no paginada, si es que es cita textual. Dos autores, la I y este dígito medio raro, tipo 8. Esto es netamente traducción estadounidense. Las normas APA no tienen una traducción oficial al español o a cualquier otro idioma. Y ellos utilizan este dígito porque necesitaban un solo dígito para separar a los autores. Nosotros ya lo tenemos la I latina, y por eso utilizamos la I latina en citas narrativas o en citas de paréntesis, pero van a encontrarse con guías que digan que este dígito tiene que usarse en los dos, o que digan que la I latina tiene que utilizarse en los dos. Al final dependerá de sus evaluadores. ¿Quiénes determinan esto? Nosotros llegamos a este consenso de que efectivamente se hace de este modo, pero si su profesor les dice que es I en ambos, no hay nada más que hacer, o que utilicen la I en ambos, porque como les digo, no hay una traducción oficial. 3 o más autores, ahí está el famoso et al, que significa y otros,
se utiliza de inmediato al momento de trabajar la cita, porque fue un cambio que se hizo entre la sexta y la séptima edición. Antes se colocaban todos la primera vez que citabas el trabajo, luego pasó a citarlo todos porque se dieron cuenta de que había muchos autores. Habían trabajos que tenían 20, 30 autores, entonces lo mejor era iniciar de inmediato con et al. Destacando que en las referencias sí o sí tenían que aparecer todos los autores, hasta los 19 autores. Con 20 o más cambia la forma en la que se referencia. Y hablando de referencias, la lista de referencias. Deben ir en orden alfabético, basado en el formato apellido y nombre, quiere decir que el apellido va primero, coma la inicial del autor, ese es su nombre. Se puede referenciar casi cualquier material, como yo les destacaba, todo se puede referenciar, libros, leyes, folletos, en la conversación que tuvieron con su profesor, con su compañero, se puede referenciar. Se tiene que referenciar. Entonces, van al final de cada artículo en formato APA, proporciona esta información para identificar y recuperar las fuentes, nos sirve para hacer las citas, nos sirve para verificar que la información es real, es válida y es confiable. Y lo importante aquí es que elijan muy bien sus fuentes de información, porque al final, aunque nosotros podamos citar todo, no es recomendable citar todo porque hay fuentes mejores y más válidas que otras. Los artículos y los libros se utilizan mucho porque son más confiables que la página web, que el blog, que la conversación que tuvieron en la esquina. Entonces, aunque se puede citar y referenciar todo, es buscar bien los tipos de fuentes de información que a nosotros efectivamente nos sirven. Las referencias, Dani, ¿sí? Dani, rápido, antes que pases a este resumen, el profe Cancino pregunta que si se puede usar el símbolo de la I en inglés, depende del idioma en que uno escriba o no. Sí, también depende harto del idioma en el que uno escriba. Si ustedes escriben en inglés, ese símbolo tipo 8, que siempre se me olvida porque es un nombre griego, ese se utiliza en todas, porque eso es lo que dice el manual desde el habla inglesa. El problema entra con los otros idiomas, ahí es donde cambia. Silvana también tiene nuestra colega también tiene una consulta. Para las citas textuales en bloque es en interlineado doble. Creo que en el ejemplo aparecía interlineado simple y se confundió. Ella se confundió. Ah, ya, sí. Es interlineado doble de preferencia. También en algunos casos muestra, en algunas traducciones dice de que sí se puede utilizar interlineado simple o interlineado 1.5 en algunas traducciones. Y muchas veces depende también del largo que tenga esa citación. Ocurre también lo mismo en las tablas, que normalmente se pide que sea en interlineado doble, pero si la extensión aumenta, se permite utilizar simple o 1.5. Otra pregunta. Matías Carrillo pregunta que si en APA debe ser siempre orden alfabético o se respeta el orden de citación en el texto. En APA es siempre por orden alfabético, ya que la referencia aparece con el apellido del autor y el año. Entonces, la mejor forma de localizarlo en las referencias es buscándolo por orden alfabético. Vancouver tiene lo del orden de aparición gracias a que tiene la numeración. Entonces, ahí no importa mucho el apellido del autor, porque será el número el que te guiará después para las referencias. Pero en APA, el que guía después a las referencias es el apellido, y la forma más simple de encontrar ese apellido en un listado es por orden alfabético. Ya, no hay más preguntas por ahora. Perfecto. Las referencias van a depender de las fuentes de información. Hay elementos básicos que sí o sí tienen todas las referencias y hay elementos complementarios que van a distinguir una fuente de información de la otra. No es lo mismo citar un artículo que un libro, que una película, que una revista, que una base de datos. Van a tener información diferente que nos permitirán llegar a este recurso cuando queramos revisar las referencias. Los elementos básicos, autores, definitivamente, ya sea corporativo, ya sea el autor particular. El año también distingue. Si yo tengo 2 Ramírez que escribieron, el año normalmente es el que los diferencia. Un Ramírez escribió en el 2012, un Ramírez escribió en el
2020. Y así se hace una distinción. Y el título nos ayuda a recuperar la fuente de información. Pero si yo encuentro un caso, por ejemplo, William Shakespeare, año 2022, título Romeo y Julieta, tengo que saber si es película, podcast o es un libro. Y ahí es donde empiezan a aparecer la información complementaria. Editorial para los libros, números de páginas para los capítulos de libros, para las revistas, URL o DOI para las páginas web, para los artículos, recursos, aquí yo los destaco porque en las tesis es la única en la que te va a pedir entre corchetes que es si es tesis de doctorado, tesis de magíster o tesis de pregrado. Hay que mencionarlo porque una fuente de información es diferente a la otra, tiene mayor especialización. Y así con las diferentes informaciones. Importante que las referencias llevan el título de referencias, no lista de referencias, no bibliografía, no linkografía. Solo deben incluir fuentes que se hayan utilizado en el texto, nada que hayan leído, que hayan visto, pero que no hayan citado. Se ordenan alfabéticamente por el apellido. Tiene un doble espacio y también una sangría que 5 espacios a partir de la segunda línea, mejor conocida también como sangría francesa. Y aquí es lo que yo les mencionaba, cuando haya 20 o más autores, hasta los 19, ustedes colocan todos los apellidos, coma, la inicial del nombre, punto, de todos los autores en las referencias. Pero cuando hay 20 o más autores, se colocan los primeros 6 de este modo, luego 3 puntos suspensivos y se añade el nombre del último autor. Y en los títulos de las revistas se empiezan con mayúscula, ese es un datito interesante que está ahí. Esto es la sangría francesa, lo que aparece aquí. Y si se fijan, la información ahí va dependiendo. También depende mucho las puntuaciones, las cursivas, las negritas, cuando aparecen aquí. Por ejemplo, en un artículo, las cursivas van a aparecer en el nombre de la revista, mientras que en un libro aparecen en el título las cursivas. Así es como se va haciendo diferencias entre cada referencia. Cuando no hay información, por ejemplo, no hay fecha, que ocurre muchísimo en las páginas web, la abreviatura es sin fecha, S.F. Cuando no hay, cuando no hay autor se colocan descripciones de la obra, cuando no hay editorial se coloca ED, si no me equivoco, y así se van agregando información dependiendo de cuando falte, cuando no o falte. Importante mencionarles que esta presentación es solo una guía. Hay un manual que tiene como 300, 400 páginas que uno puede revisar para todos los casos. Aquí no estoy viendo todos los casos con los que se pueden encontrar. Entonces, cada vez que tengan dudas, van a revisar este manual. También destacar, y aprovechando hacerle la invitación para el taller de mañana, que hay herramientas que facilitan la generación de estas citas, la producción de estas citas. Gestores bibliográficos es lo que veremos mañana. Zotero y Mendeley vamos a hacer la comparación de cada uno. Al final se darán cuenta de que el trabajo es básicamente el mismo y pueden trabajar el que a ustedes más les guste. Pero lo vamos a ir a hacer la comparación porque siempre hay una duda de cuál es mejor que el otro. También aquí tenemos diferentes generadores de citas, que ustedes integran la información y les generan la cita. Siempre les vamos a destacar que no se confíen en estos programas, en estos generadores. Perdón. Nunca se confíen, porque al final la información que están agregando aquí es información que agregó un ser humano y que por tanto puede traer errores. Puede ocurrir que un generador genere una cita sin fecha cuando claramente uno le estableció las fechas. O en el Zotero o en el Mendeley también pueden extraer información de alguna base de datos donde vayan los autores mal escritos, el título mal diseñado o repetido. Entonces siempre hay que estarlos revisando. Misma situación con la inteligencia artificial, destacando aquí el tema importante, la inteligencia artificial puede generar citas, ustedes pueden pedirles que citen o referencien dentro de su trabajo, que ustedes lo pueden hacer, muchos lo están haciendo, pero siempre hay que revisar. Al final nunca se pueden confiar de que esta información vaya a ser la correcta, la efectiva que ustedes pueden encontrar.
Entonces, cualquier elemento que ustedes trabajen siempre va acompañado de este taller donde les mostramos cómo se hace correctamente y, por tanto, cómo lo deberían hacer correctamente estas ayudas que ustedes van a encontrar. Como tal, nosotros también hacemos la referencia. Esta fue la información utilizada durante este trabajo, durante esta presentación. Dudas, consultas, comentarios, porque ya estamos más o menos en el tiempo. ¿Cómo estamos con eso? Es harta información en realidad que uno tiene que absorber al momento de trabajar con las citaciones, pero al menos ya sabemos la importancia al momento de trabajar con estas citaciones. ¿Por qué estamos destacándolo tanto actualmente? Y eso es por el uso ético de la información, todo lo que vimos al inicio. Daniela. ¿Sí? Sí, al parecer no hay consultas, así que te agradecemos, ¿cierto?, la exposición del día de hoy. Muy buena presentación, ayuda mucho, ¿cierto?, a la comunidad universitaria y está relacionada, ¿cierto?, directamente con nuestra última presentación o exposición del día de mañana. Así que, como tú ya dijiste, les dejamos a todos, todas, ¿cierto?, invitar el día de mañana a la última sesión de las jornadas de diaconía y agradecemos, ¿cierto?, la asistencia. Veo que mucha gente se ha conectado a prácticamente todas las sesiones que hemos realizado, así que agradecemos, ¿cierto?, la asistencia y participación de todos. Así que damos por finalizada entonces la sesión del día de hoy. Cualquier consulta, cualquier cierto comentario que puedan tener, pueden comunicarse directamente con nosotros, a nuestra especialista por un lado, ¿cierto?, a mí también directamente. Había visto en el chat de que una profesora estaba preguntando la presentación, pueden pedírtela directamente también a ti, Daniela, ¿cierto? Y la presentación que realizó Morela de igual forma, a pesar que también ya habían compartido, ¿cierto?, en los enlaces. Así que muchas gracias por la asistencia y nos vemos mañana. Esperamos contar nuevamente con ustedes el día de mañana en la última sesión de esta jornada. Que tengan una muy buena tarde. Muchas Igual. gracias, Daniela. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No olvides seguirnos en redes sociales. Somos Sistema de Bibliotecas UCSC.